Mi amado, bienvenido en esta mañana. Qué bueno que te puedas conectar en esta hora para recibir la palabra del Señor, para que tú y yo seamos bendecidos y seamos edificados a través del precioso evangelio del Señor. Por eso quiero que vayas conmigo al segundo libro de Samuel. Vamos a estar observando el capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 1 en adelante. Dice la escritura: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba con el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madero, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén y amén. Este pasaje nos narra el instante en que David, el rey de Israel, había tomado nuevamente el arca del testimonio, el arca del pacto, porque el arca había sido tomada por los filisteos. Y en este momento David, queriendo llevar el arca nuevamente hacia Jerusalén, él dota de llevar el arca en un carro, ¿sí? Un carruaje de la época. Colocaron el arca allí encima porque David quería obviamente que fuera un día de júbilo, de gozo, de fiesta, porque el arca de Dios, que simboliza la presencia misma de Dios, volvía nuevamente a Jerusalén. Pero ¿cuál fue el error? El error fue que David no siguió los parámetros que Dios había instituido para que el arca del testimonio fuese llevada. Y el arca del testimonio solo podía ser llevado por los levitas, que eran los sacerdotes, ¿cierto? Y llevada en sus manos a través de dos varas que atravesaban el arca por costado y por costado. Él, queriendo hacer más, realmente, como dice el dicho, hizo menos. Y eso causó una catástrofe grande sobre Israel. Y cuando digo una catástrofe grande, fue lo que sucedió. Mira conmigo, verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ojo con este personaje, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. En ese carruaje que estaban llevando el arca, dice que los bueyes iban adelante, y como era un camino empedrado, sencillamente el arca, el carruaje tropezó y el arca iba a salir de ese carruaje, y Usa, que iba allí con ellos, extendió su mano para intentar detener que el arca cayera en el piso. Pero dice aquí que la ira, el furor de Dios se encendió contra él, y en ese momento Usa murió. Dice la escritura entonces lo siguiente: y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Ojo con este otro personaje, Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén y amén. Entonces, ¿qué narra el pasaje? Que el arca está siendo llevada en ese carruaje, ¿cierto? No a la manera en que Dios había enseñado fielmente al pueblo a llevarla, pero David, queriendo entregar lo mejor, quiso hacer esto, pero se equivocó en ese instante. Estando llevando el arca, ¿cierto? Ese carruaje tropieza por los bueyes que van llevando ese carruaje, y cuando el arca va a caer de ese carruaje, hay un personaje llamado Usa que extiende su mano precisamente para intentar que el arca no caiga. Pero efectivamente dice que ahí el furor de Jehová se encendió en ese momento, y Usa murió en aquel instante.
Ahí David obviamente comprendió que él estaba haciendo algo incorrecto y el temor se apoderó de él y de todo el pueblo. ¿Qué hizo entonces el rey David? Llevaron esa arca a la casa de Obed-Edom. ¿Sí? Y allí empieza la narración de nuestro pasaje hoy y de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Llega a una casa, a la casa de un hombre que en un momento determinado no estaba esperando que el arca obviamente posara en ese lugar, pero el rey había decidido que esa arca debería empezar a estar allí, mientras el rey David decidía qué era lo que iba a hacer para poder llevar finalmente el arca hacia Jerusalén. ¿Qué pasa cuando el arca de Dios llega a tu casa? ¿Qué pasa cuando genuinamente la presencia de Dios llega a tu vida, a tu corazón, a tu ser, a tu familia? La palabra nos va a dejar ver hoy claramente qué es lo que sucede cuando realmente Dios empieza a habitar en un hogar, en una familia, en una vida. ¿Qué es lo que llega realmente sobre ese lugar? El verso 12 dice lo siguiente: fue dado aviso al rey David diciendo... verso 11 para mirar algo importante. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Ojo con esto. Y la palabra me empieza a narrar y a decir que bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces la palabra me empieza a mostrar fielmente que cuando llega el arca de Dios a una casa, que cuando llega la presencia de Dios a una familia, la bendición de Dios realmente empieza a fluir. Porque permitimos al Espíritu Santo que empiece a morar en nuestros hogares, que empiece a morar en nuestras familias. Allí empezamos a ver que Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos y una bendición grande de parte del cielo empieza a venir. La pregunta que te hago en esta hora es: ¿tú le has abierto las puertas de tu casa realmente a la presencia de Dios, al arca de Jehová, para que esté allí en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Es lo que Dios quiere genuina y realmente, que tú entiendas que el Señor quiere, desea fielmente que tú le permitas al Espíritu Santo realmente que Él habite allí en tu casa. Por eso te decía, Obed-Edom no estaba esperando que llegase el arca, pero al cabo de 3 meses se estaba viendo la gloria de Dios, se estaba viendo la manifestación del poder de Dios, porque Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom y a toda su casa y a toda su familia. Qué bonito cuando tú le permites a Dios llegar a tu vida. Es cuando el Señor empezará a mostrar que realmente vivir para Él, confiar en Él, derramar nuestro corazón delante de Dios, es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Porque Él quiere traer esa bendición, pero muchos se niegan a recibir la presencia de Dios sobre sus vidas. Muchos se niegan realmente a recibir el arca de Dios en su casa. Es necesario permitirle a Dios llegar a nuestros hogares. Tú quieres la bendición de Dios, pero ¿cómo vas a recibir la bendición de Dios si no permites que la presencia de Dios esté fielmente en tu hogar, en tu familia? Tú tienes que rogar a Dios, pedir a Dios para que allí en tu casa se establezca realmente la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega a una familia, todas las tinieblas son deshechas. Todo lo que haya de la oscuridad tiene que irse, porque es Dios mismo habitando en nuestros hogares y es lo que Dios quiere. La palabra dice en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa, ¿qué dice la escritura? A causa del arca de Dios. O sea que ahí está la esencia. Es la presencia de Dios realmente lo que traerá bendición. Es cuando tú le permites a Dios que empiece a desarrollar un proceso sobre tu vida y tú estás dispuesto. Yo no encuentro en la escritura acá que Obed-Edom se hubiese sencillamente hubiese dicho que no quería recibir el arca. Obviamente era una orden del rey y esa orden del rey se debía cumplir. Pero él también con gratitud recibió el arca en su casa, pese a lo que había acabado de suceder. Si te das cuenta en el relato vemos que Usa extiende su mano y él muere. Imagínate el temor que estaba entre el pueblo, pero Obed-Edom recibe sencillamente el arca.
y cuando la recibió empieza a recibir la bendición de Dios. Los siervos llegaron ante el rey David dándole testimonio y diciendo: Dios está bendiciendo la casa de Obededón, y dan la causa, y dice: y esa causa del arca de Jehová. Lo dice la escritura de Dios, esa causa del arca de Dios. Es que realmente la bendición llegará cuando Dios llegue plenamente sobre tu vida. No va a ser de palabras, tiene que ser de corazón, tiene que ser una vida entregada plenamente al Señor, tiene que ser una vida entregada plenamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahí es donde tú evidenciarás realmente lo que el Señor quiere hacer, lo que Dios desea obrar fielmente en tu hogar. Yo te pregunto, si la bendición de Dios no está, ¿no será que tú no le has permitido plenamente al Espíritu Santo habitar allí en tu vida? Porque si Dios está allí, obviamente Él obrará grandemente. La palabra sigue diciendo: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba, ojo con esto, con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén y amén. ¿Qué evidencia aquí la palabra? La palabra está evidenciando que cuando el rey David escucha esas buenas noticias, él decide obviamente volver a llevar el arca. Pero ahora sí estaban llevando el arca en la actitud correcta, a la manera en que Dios había ordenado, a la manera en que Dios había dicho sencillamente que obraría, que haría las cosas, y de la manera en que él había dicho que se debía cargar el arca. Y dice que la palabra aquí, que cuando habían andado 6 pasos, el rey mismo sacrificó un buey, un carnero engordado, que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con ese efod de lino, es decir, él estaba ataviado, y en la misma manera no era solo su vestimenta, David estaba lleno de gozo, de júbilo, de alegría, porque el arca de Dios traerá gozo sobre tu vida. Primero había traído bendición sobre la vida fielmente de Obededón, pero ahora en ese gozo, ¿cierto? La presencia de Dios, el arca de Dios estaba trayendo gozo sobre la vida del rey David, y no solamente sobre la vida de él, sino sobre todo el pueblo que celebraba que el arca regresaba nuevamente a Jerusalén. Cuando Dios está allí, eso debe traer gozo. Eso debe traer júbilo, debe traer esperanza, pese a cualquier dificultad que tú puedas llegar a estar viviendo. El arca de Dios traerá gozo siempre, siempre sobre tu vida. El arca del Señor manifestará eso en nosotros, danzaremos, nos alegraremos, nos gozaremos. Estaremos delante de la presencia del Señor alabándole, exaltándole, porque sabemos que Él merece toda adoración, toda gloria, toda honra. El rey David muestra esto, y yo quiero que tú mires, era el rey, pero el rey no se limitaba, ¿cierto?, en la autoridad que él tenía, sino él mismo sentía ese gozo en su corazón, porque era el deseo del corazón de David volver a llevar el arca hacia Jerusalén. ¿Cuánto tú demuestras fielmente el gozo de Dios sobre tu vida, entendiendo que el Señor está allí contigo? O tal vez el arca de Dios aparentemente está allí en tu hogar, en tu familia, pero tú le ignoras. Esa es la gran pregunta que yo te quiero hacer en estos momentos. Es lo que quiero que tú entiendas. Si el arca de Dios realmente está allí, eso traerá ese gozo. Tú manifestarás con tus obras, con tus actos, con tus hechos, que estás feliz, que estás alegre, que estás dichoso porque Dios habita realmente en tu vida, porque Él es el Señor de tu vida, porque Él es el Señor de tu hogar, de tu familia. Le darás gloria y honra fielmente al Señor. Así David, verso 15, y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Amén y amén.
Mientras el rey danzaba con júbilo, con gozo, con alegría, desde una ventana estaba mirando Mical, ¿cierto? Que era sencillamente la esposa del rey, hija del rey Saúl. Y sencillamente ella mira con menosprecio lo que David está haciendo. Es decir, mientras el rey estaba lleno de júbilo, de gozo, había otro personaje que era esta mujer que menospreciaba sencillamente, no estaba menospreciando al rey. Para esa mujer no era importante que el arca de Dios estuviese regresando sencillamente a Jerusalén. Esto me enseña algo tan profundo, y es que mientras hay algunos que nos alegramos, nos llenamos de gozo, de júbilo, de tener al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, otros tanto están mirando con desprecio el arca de Dios, tienen en poco la presencia de Dios, tienen en poco la palabra del Señor. Y lo que Dios quiere realmente es que tú te llenes del gozo de Dios. La palabra deja ver entonces claramente, voy a volverlo a leer. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Esta mujer no dijo absolutamente nada, pero la palabra deja ver claramente que en el corazón de ella menospreció fielmente al rey David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo, ojo con esto, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres y a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amén y amén. Si tú te das cuenta en todo el contexto que venimos analizando, el arca llega a casa de Obed-edom, trae esa bendición. Cuando el rey se entera, decide llevar nuevamente el arca hacia Jerusalén después de 3 meses del suceso de la muerte de Usa. Y ahora él, en medio de ese recorrido, cuando danzaba, cuando saltaba, cuando se gozaba en la presencia del Señor, ahora él bendice al pueblo. Es decir, que la bendición que Dios trae te permite llegar a bendecir a otros. ¿Cuál era esa bendición? Quiero que leas verso 19 nuevamente. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. La palabra ni siquiera dice que por familia, dice que a toda la multitud de Israel, él mismo les proveyó, les dio la bendición. ¿Cuál era esa bendición? Un pan, un pedazo de carne y una torta. ¿Tú te imaginas la multitud que estaba allí celebrando sencillamente que el arca volvía a Jerusalén? Es decir, que la bendición no llega solamente para tu vida, sino esa bendición es tan grande que te permite llegar a bendecir a otros. Es lo que Dios quiere. Una bendición que no sea solo para ti, una bendición que se extienda, donde los demás puedan ver que tenemos un Dios grande, un Dios que nos bendice, un Dios que cuando le buscamos, le adoramos, un Dios que cuando le permitimos a Él que su presencia esté fielmente en nuestras vidas, allí llegará esa bendición fielmente y nos permitirá bendecir a otros. ¡Qué bueno es! ¡Qué bendición recibir de parte de Dios! Pero qué bendición más grande poder dar a otros de la bendición que el Señor nos ha entregado. Gloria a Dios por eso. Es lo que Dios realmente desea de cada uno de nosotros. Finalmente dice aquí la palabra: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén y amén. El rey David
estaba plenamente convencido. Es decir, que cuando el arca de Dios llega a una vida, cuando esa presencia llega, cuando tú le permites la entrada a Dios a tu casa, a tu hogar, a tu familia, llegará una convicción grande. Mientras Mical sencillamente no se aguantó y tuvo que ir ante el rey a decirle: cuán honrado ha quedado el rey, se descubre como un cualquiera. Imagínate la manera en que le estaba hablando al rey. Pero sencillamente David responde y dice: no importa, me haré más vil delante de Jehová. Cuantas veces sea necesario lo haré, porque es el Señor, porque es Dios. A David no le interesaba quedar bien delante de los hombres, ni delante de su propia familia, ni de su esposa. A David lo que le interesaba era honrar a su Dios, honrar a su Señor. Él tenía una convicción firme en su corazón quién era Dios, que él representaba el arca de Dios para Israel. A él no le importaba lo que los demás dijesen. Por eso esa palabra tan poderosa en el verso 22: y aún me haré más vil que esta vez. Más vil aún, pero por causa de Jehová, por causa del Señor. Lo que yo quiero decirte en esta mañana es que cuando Dios llega a tu vida hay una convicción inamovible de que tú has creído en el verdadero y único Rey, de que has creído en el único y verdadero Dios. El arca de Dios traerá esa convicción firme día tras día. Te harás más vil delante del Señor. Tú menguarás y Él crecerá y crecerá en tu vida día tras día. Mientras más vil, mientras más te humilles, mientras más bajes tu cabeza delante de Dios, tú verás la gloria del Señor y una convicción grande estará en tu corazón. Dios quiere fielmente que vuelvas a tener esa convicción de quién es tu Dios. No te avergüences de tu Dios, no te avergüences de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Fielmente sigue en el camino del Señor. Permítele al Espíritu Santo realmente que Él guíe tus pasos, que Él guíe tu vida. Que este pasaje que estamos analizando nos haga entender la importancia de que el arca de Dios vuelva a casa. El arca de Dios volvió a casa, a Jerusalén. Cuando el arca de Dios vuelve, tú verás la gloria del Señor manifiesta. Solo pregúntate eso. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Ocupa el lugar importante que Él debe ocupar? ¿O sencillamente es algo más que está ahí? Él no es un mueble. Y aunque el arca de Dios humanamente era un mueble, un arca de madera de acacia recubierta de oro totalmente, aunque eso era el arca era más que un mueble. El arca era fielmente la presencia de Dios. Evidenciaba fielmente que el Señor estaba allí con su pueblo. En esa arca estaba la vasija con el maná, testimonio de que Dios había suplido, proveído para su pueblo durante 40 años en el desierto. Estaba la vara de Aarón que había florecido, reverdecido, mostrando que Dios había dado autoridad a su siervo. Y estaba sencillamente las tablas de la ley como testimonio fiel de que Dios daba una ordenanza para que su pueblo se rigiere fielmente a la palabra de Dios. Era el complejo total de Dios en una vida. Era el complejo total de Dios sobre su pueblo Israel. David entendía fielmente eso. Por eso la palabra dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque David entendió fielmente quién era el Señor en su vida. Y el Señor para la vida de David lo era absolutamente todo. Nunca se rindió ante otro Dios. Nunca dobló su rodilla ante los Baales, ante los dioses de Acera. Él realmente rindió su vida al único y verdadero Dios. Y entendía que esta arca del testimonio, que esta arca del pacto, era la fiel presencia de Dios sobre Israel. Y que el arca necesitaba volver a Israel para que la presencia de Dios estuviese plenamente sobre el pueblo. Ninguno puede gobernar por sí mismo. La presencia de Dios tiene que estar sobre tu vida para ser un excelente padre, para ser una excelente madre, para ser un buen hijo. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros. La presencia de Dios traerá, dice aquí la palabra en el verso 13,
Y ahí termino. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué muestra aquí la palabra? Dice que hicieron un sacrificio. Cuando la presencia de Dios llega sobre un hogar, sobre una familia, definitivamente traerá arrepentimiento. Esos sacrificios mostraban fielmente arrepentimiento de parte de David para todo el pueblo, reconociendo que se habían equivocado, reconociendo que el arca había sido ultrajada por los filisteos, que después David la había llevado de una manera incorrecta al llevarla en ese carruaje, pero hubo un genuino arrepentimiento y eso hizo que la bendición de Dios estuviese sobre el pueblo. Cuando el arca llega realmente, tú tendrás un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y dejé esta parte para el final, para que tú entiendas que es lo más importante que debes tener cuando el arca de Dios llega a tu vida. Muchos querrán solo la bendición, muchos querrán solamente el gozo y el júbilo, pero realmente lo que debe traer el arca es un arrepentimiento genuino a los corazones de que hemos pecado delante de Dios. Cuando la presencia de Dios habita en una vida, te llevará día tras día a un arrepentimiento genuino. Tu vida será cada día más recta, mucho mejor delante de Dios, y el Señor seguirá glorificando grande y poderosamente en tu vida. Hoy pídele al Señor fielmente que quieres que la presencia de Dios esté sobre tu vida y que venga, que el arca de Dios vuelva a tu casa. Padre, hoy damos honor y gloria a ti. Hoy damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, porque tú nos has hablado, Señor, fielmente, porque tu palabra, Señor, hoy llega a cada vida, hoy llega a cada corazón. Y hoy pedimos en el nombre de Cristo Jesús que el arca, Señor, vuelva a casa, que el arca regrese a nuestras vidas, que el arca regrese a nuestros corazones, a nuestras familias, Señor, que podamos ver ese arrepentimiento genuino, que podamos ver realmente, Señor, el gozo, el júbilo de la salvación, que los cielos sean abiertos y haya bendición para nosotros y que de la misma manera podamos bendecir a otros tantos, Señor, en tu infinito amor, y que haya una convicción real, Dios, de quién eres tú en nuestras vidas, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos permanecer firmes en tu caminar en Cristo Jesús. Hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, Rey amado, que esa presencia hoy descienda, que esa presencia hoy venga sobre cada vida, sobre cada corazón. Trae al arrepentimiento, Señor. Aquellos que se hayan alejado, vuélveles a traer a ti. Que el arca entre nuevamente en cada corazón, en cada familia, Señor, para que podamos ver la manifestación de tu poder, para que podamos ver tu gloria, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y haz que los corazones, Señor, se vuelvan fielmente a ti, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos, Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Permítele al Espíritu Santo llegar a tu vida, que tome realmente el lugar que le pertenece en tu vida primeramente, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y ahí empezarás a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Debe traer arrepentimiento. Verás el gozo de la salvación, el gozo de saber que Dios está allí contigo, pero tu corazón estará convencido plenamente de quién es Dios en tu vida. Te harás más vil cada día, menguarás para que Cristo siga creciendo en tu vida día tras día. Te mando un abrazo, Dios te bendiga grande, poderosamente. Comparte este mensaje con otros. Y si alguno no tiene esta red social, te invitamos a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA, para que puedas escuchar este mensaje y otros más relacionados con la preciosa palabra de Dios. Cristo te ama, Dios te bendiga y te guarde.